Bueno, primero quiero preguntarles cómo van todos con sus materias, con los módulos en general, con las entregas. Acabamos de pasar la Ay, primera fecha de entrega. haciendo la tarea, profe, haciendo la tarea. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿todos tienen muy claro el reglamento de la universidad, los deberes de los estudiantes, los deberes de los docentes, lo que tenemos derecho? ¿Alguna vez lo han leído? ¿Si han tenido una interacción con él? Profe, yo no he tenido interacción con No, nada profe. de eso. Yo tampoco, muy poquitico. Listo, perfecto. Entonces, hola Johnny, cuéntame. Hola, hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Yo sí he tenido acercamiento con él y sí lo he Espera leído la puerta, por y favor. hay varias cositas que no se cumplen, pero bueno, como típico de todo reglamento, no es nada de lo normal, no es nada fuera de lo común. Y no se cumplen por parte de diferentes entes, Por ¿cierto? parte y parte, sí, Por señora. parte. De allá y de acá, eso no es solamente de aquí. Es correcto. Entonces la invitación es que más allá de un reglamento, pero sí, digamos, la vida diaria, o sea, todo nuestro quehacer, sea personal o profesional. Si yo llego a trabajar en una entidad, ¿qué hay? Un reglamento interno de trabajo y me debo regir a eso. Si estudio en un colegio, hay un reglamento del colegio. Si soy policía, hay un reglamento del policía. O sea, digamos que generalmente en todas partes hay como unas pautas mínimas que uno debe de cumplir, y en general en la sociedad hay unas normas mínimas para la sana convivencia de todos los seres humanos, ¿cierto? Marcando nuestras diferencias y bajo todo, digamos, los principios del respeto. Porque dirán, bueno, y este es el tag de linderos, ¿y por qué empezamos por eso? A los estudiantes que están iniciando semestre, espero, y los que aquí están, Natalia, Juan Camilo, muchos que fueron, Julián Camilo, que fueron estudiantes míos, Walter, el bloque pasado, espero que sigan con una formación íntegra, ¿cierto? En donde digamos, aceptar las consecuencias de nuestros actos, digamos, haga parte, en vez de buscar las salidas para, de alguna manera, evadir el sistema. ¿Por qué? Porque acaba de pasar la primera entrega y nos encontramos ante situaciones de trabajos similares. Y creo que los que me conocen en varias ocasiones, y ustedes tienen herramientas para verificar eso, eh, se les dice que no incurran en estas malas prácticas. Muchas personas dirán, pues que es un simple trabajo, un simple trabajo. Pero como se nos vuelve cotidiano, un simple trabajo pasa a ser dos simples trabajos y después pasa a ser nuestra vida profesional. Algunos acá, en varias clases, no solamente mías, sino en diferentes espacios, han manifestado, y lo hemos manifestado porque todos lo vivimos. Estamos cansados de qué? De la corrupción, de que este quiera pasar sobre este. Y si nos vamos a esos escenarios, lo que hacemos en la academia no tiene nada diferente a nuestra vida profesional. Más allá de una nota, más allá de cumplir, más allá de obtener un título, entonces es a costa de qué, cómo lo hago, dónde está mi formación personal, dónde está mi ética, dónde están mis valores y hasta dónde llego, dónde está el límite, dónde está el respeto por el otro. Creo que ustedes merecen respeto como estudiantes, ¿cierto? Todo el respeto. Nosotros podemos fallar porque dentro de todos está la falla, somos seres humanos, tratamos de buscar temáticas, preparar clases, disponer lo poquito o lo mucho que sepamos, calidad humana, tiempo. Hablando en términos generales de los docentes, ninguno en particular. En la misma medida nosotros también merecemos un poco de que ustedes digan, venga, voy a entregar este trabajo, más allá, como digo, de una nota. No nos acostumbremos a esas malas prácticas, y ustedes saben que están en una universidad pública con recursos públicos, por tanto también incurren en muchos pueden incurrir
en algunos, ¿cómo se llaman? Faltas, por llamarlo alguna, dependiendo de qué tipo de faltas están catalogadas. Entonces, si nos quejamos de aquella persona que usa recursos públicos para, lo mismo estaría pasando con nosotros en la academia cuando hacemos este tipo de prácticas. Tratar de engañar al sistema, tratar de evadir la norma, no debería y no debe ser nuestro quehacer. Es más factible hablar con la verdad. Creo que acá detrás de esta pantalla, o en mi caso particular, han encontrado un ser humano que yo creería que ustedes pueden hablar. O no sé, o no sé cuál es la percepción de ustedes. Profe, apertura, apertura. Es lo que yo he notado Exacto. no solamente en usted, sino en los profesores en general. Muy buena recepción de los comentarios y son personas pues, con las que se puede hablar. Mucha humanidad he visto. En general, como digo, pueden haber unos más que otros, un poco más serios, porque somos seres humanos y partimos de la diferencia. Como decimos siempre, ustedes saben que la institución también se ha procurado por ser muy inclusivo. Aquí no hablamos de género ni de posiciones, absolutamente nada, porque aquí en la academia somos todos iguales. O sea, ¿qué queremos nosotros? Construir un mejor país y una mejor sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos quejamos de lo que pasa en los noticieros y en nuestro día a día, pero no somos coherentes con nuestra práctica. No somos coherentes. Hay que ser coherentes. La invitación es a eso. Eso que nos quejamos, nosotros lo estamos repitiendo y dirán, a menor o mayor escala, aquí no importa. ¿Cierto? Entonces, reflexionemos al respecto. Ustedes saben que están en una universidad tecnológica y que por ser tecnológica tenemos la tecnología y ustedes también la tienen dispuesta. Que los profesores nos comunicamos, que los coordinadores nos comunicamos. Entonces, querer evadir ese tipo de cosas, la verdad, duele en el corazón. Más allá de cualquier otra cosa, como les digo, detrás de esa pantalla hay un ser humano y hay muchos seres humanos que estamos trabajando día a día tratando de mejorar los contenidos, tratando de actualizar la norma, tratando de dar lo mejor. Falta mucho, claro, a todos los procesos de la humanidad les falta. Nada está totalmente inventado. No sé qué reflexión o alguien quiere intervenir al respecto. Y solamente les dejo en el corazón a cada uno su quehacer. Yo creo que ese es nuestro mayor, el que nos dice, nuestra cabecita y nuestro corazón, fallé, no lo debí haber hecho. O estoy tranquila, voy a seguir así, esas son las indicaciones y pase lo que pase, independiente de las consecuencias, es mejor, digamos, uno estar tranquilo, tener la cabeza bien y sobre todo cuando en ocasiones pueden ser malas prácticas reiterativas, digamos, hace más difícil la situación. Profe, y pues no solo eso, también cuando uno pues trata de hacer las cosas bien y le va bien, uno como que dice, sí, lo estoy haciendo bien y es una satisfacción que a uno le da, pienso yo. Sí, y por ejemplo, me gusta, Nati, que tú lo hayas hablado. Yo no voy a poner nombres a nada, pero en este caso que tú estás aquí presente, pues voy a usarte de ejemplo. Cuando uno ve ese esfuerzo, esa dedicación, esa pasión con la que se interesan hacer las cosas y tú dices, valió la pena haber trasnochado, valió la pena haber ido, haber consultado, haber tocado la puerta, haber escrito 1000 veces a la profesora, ¿cierto, Nati? Profe, Sí, profe. dígame el link, profe, no me abrió, profe, ¿cómo hago? Profe, la imagen está bien, valió la pena. ¿Y la satisfacción es para quién? Independiente de la nota. Para parte y parte, profe, yo creería que para uno como estudiante y para usted como docente, ustedes Claro. están bien, estoy haciendo las cosas bien, están aprendiendo. Sí, o sea, uno se siente retribuido. Cuando uno encuentra esas malas prácticas, la verdad, duele el corazón. O sea, como mamá lo digo, soy mamá de 2 niños, estoy formando también seres humanos para la sociedad y uno dice, no, por aquí no es. Hay que de pronto hacerles un llamado de atención,
un llamado a la conciencia, un llamado al respeto, porque eso es una falta de respeto con la universidad, con el país, con ustedes mismos. Se están fallando ustedes mismos. ¿A quién pretendemos engañar cuando hacemos malas prácticas? ¿A quién? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque va a haber un mundo laboral que los va a recibir. Y si evadimos una piedra hoy, ¿cómo vamos a evadir la piedra del peñón mañana? Nos devora, profe, si no sabemos hacer las cosas bien. Es mejor equivocarnos acá en la academia. ¿Cierto? Entonces, ojalá no seamos los que hacemos ese tipo de prácticas y nos volvemos noticia. ¿Cuántas veces vemos tal congresista falsificó o copió su tesis de grado? Uno dice, ¿cómo así? Es una persona que nos está representando. O que presentó en su hoja de vida un documento que no era real. ¿Cómo así? Se nos hace muy fácil, se nos vuelve pan de cada día pagarle a alguien, no, solamente 100,000, vea, falsifíqueme esto, ¿cierto? Se nos vuelve fácil. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que planes de ordenamiento se han sido copiados? Es lo mismo, que presentan planos que supuestamente fueron levantados, lo que están haciendo es una copia de los datos abiertos, engañando a una persona que está pagando un dinero, supuestamente porque hizo un trabajo cuando en realidad no es un trabajo. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, la invitación, chicos, y discúlpenme de haber tomado aproximadamente 15 minutos, pero yo creo que este tipo de cosas que van para nuestra formación de toda la vida, y es una invitación que nos está haciendo la universidad a hacerla, entonces no solamente la van a escuchar aquí, sino que la van a escuchar en varias materias, para que lo tengan presente por los hechos ocurridos. Entonces, espero que de corazón les llegue este mensaje. Siendo así, pregunto a quienes, sé que envié el correo ayer, quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, medio leerlo. Hubo de esos documentos que se entregaron, se borró algunos datos para que no, pues como para proteger un poco la identidad de la persona. ¿Alguien lo pudo leer o los leemos acá? Profe, yo lo leí, pues es un solo documento y los otros son como imágenes. Exacto. Sí. Pero yo no entendí mucho, profe. Usted sabe que yo soy muy nueva en esto. Tranquila, no importa. ¿Qué documentos? Pero los abro acá. Voy a abrir el correo electrónico. Bueno, espérenme un segundito. Cierro este acá, cierro acá. Enviados. Bueno. Voy a mostrar una primera imagen que sería la imagen que mandé. Yo mandé un Word con 3 imágenes con la prediación y la ortofoto, ¿cierto? En esa primera imagen deberíamos de intuir, ¿cierto? Esa es la idea, cómo está la prediación en ese municipio. ¿Listo? ¿Les llegó este documento? Sí, profe. Listo. Entonces, para este documento, la persona se acerca y solicita una rectificación de área. ¿De cuál predio? De este predio. Yo les tomé una imagen general para que tuvieran un panorama general de la zona. Como observan, está la cartografía, está la ortofoto y la cartografía. En esta cartografía podemos ver acá un drenaje doble y por acá que vemos un cerco, ¿cierto? Tenemos la prediación y la ortofoto. Aparte de eso, otra imagen donde ya le hago como zoom al punto de interés. Y se las tomé
sin predación, por si las líneas borraban algún detalle, pudieran comparar, ver los paramentos y las características que quizás no se ven cuando tenemos la prediación encima. Entonces, aquí en esta imagen, ¿qué conclusiones, qué podemos ir analizando? Los linderos, profe, no, como que no casan. ¿Los linderos qué? No coinciden, pues las líneas no coinciden con los linderos reales ahí aparentemente. Es correcto. Entonces los linderos, en primera instancia uno diría, bueno, acá hay un problema como en el trazado de los linderos. Porque este lindero está en la vía, ¿cierto? Lo mismo que todo esto. Mira. Uno intuye por acá, en esta imagen general, miren. Acá tenemos el paramento y acá tenemos esta predación. Entonces uno podría pensar en dos posibilidades. Uno, en tener una predación, lo que llamamos nosotros mal trazada, o un desplazamiento en la predación respecto a la ortofoto y en la cartografía. Hay una primera pregunta. ¿Ustedes qué creen que es el uno y qué es el otro? Bueno, es como un desplazamiento en la cartografía, pues porque es que todo está como muy... Todo se desplaza. Profe, la que tú dijiste que era mal trazada, pues que la dibujaron mal, se puede decir, cuando la empezaron a hacer. Y la otra, que puede que no coincidan los sistemas de coordenadas. Es correcto. Entonces ahí tenemos las dos diferencias. Julián Camilo también estaba haciendo la intervención. Entonces, la diferencia entre yo tener una mala prediación, un mal levantamiento, es porque yo tengo bien georreferenciada mi información. Ortofoto, cartografía y prediación, o sea, están donde es, en el sistema coordenado que es, ¿cierto? Pero tengo los linderos mal trazados, ¿cierto? Y también puedo tener otro escenario, es donde tengo bien trazados los linderos, pero la ortofoto y la prediación la tengo desplazada por temas de coordenadas, georreferenciación. Es decir, que cuando yo, un ejemplo, esta es la ortofoto y esta es la que tengo correctamente, entonces cojo la prediación pues haciéndole el trabajo de georreferenciación con sus coordenadas, con su sistema, y lo traigo aquí, digamos, va a casar medianamente. Ese tipo de inconvenientes se pueden ver tanto en el sector rural como en el urbano, pero digamos que son más fáciles de manera masiva de corregir cuando estamos hablando del urbano. ¿Por qué creerían ustedes que es más fácil de corregir el tema de desplazamiento de una manera más fácil en el urbano que en el rural? Profe, porque los predios urbanos son más pequeños. Es correcto, porque los predios urbanos son más regulares. Entonces, estamos hablando de figuras geométricas, que si yo tomo todo el conjunto, ¿cierto? Y lo ubico en su posición, va a tener una mejor georreferenciación que cuando estamos hablando en el rural, donde los predios son muy irregulares y este tipo de trabajos por lo general no se hace, a menos que haya una actualización masiva del municipio. Entonces, hablando en ese mismo orden de ideas, acá nos encontramos frente, no a un desplazamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo trato de georreferenciar esto, un ejemplo, voy a traer esta línea a donde comienza acá, se desplaza por otro lado. Entonces, aquí estamos frente a un error
en los levantamientos, en la prediación, en el dibujo, para decírselos en un lenguaje más sencillo, de la prediación. ¿Listo? Miren que no es... Profe, Dime. en esa imagen que usted está mostrando, el fenómeno ocurre en todos los predios que uno ve en el sector. Ahí, si usted mira Eso aquí sí. a la derecha también tiene los mismos inconvenientes. En todo ese Eso sector les iba a está. decir yo. Eso les iba a decir yo. Y mira Walter, porque uno también dice, si yo lo corro todo no me va a dar. Un ejemplo. Si vamos a este lado, miren por donde iría más o menos la línea, por este lado por donde está el muro, ¿cierto? Esta distancia que hay aquí es diferente a este error que hay aquí. Cuando las distancias son similares, a ver, espérame un segundito, Víctor, vamos a ver, admitir. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo creo que es la primera vez o no recuerdo haberte visto. Entonces, miren que son diferentes. O sea, si yo acá tendríamos que desplazar mucho más, por tanto, si yo desplazo en este lado, desplazo en el sentido de que georreferencio no es que yo lo coja de manera arbitraria y se mueva la información, ¿no? Cuando estoy hablando de desplazar es que se toman las coordenadas, se proyectan, se le haga lo que se haya determinado en el análisis. Pero en este caso, como dice Walter, es en términos generales, hay problemas de prediación. Miren acá. Miren ay, espere que se me corrió, espérame acá. Acá. Miren hola. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta. Esta es clase de medio ambiente, de ciencia ambiental. No, Víctor, este es un tag de análisis de linderos. Está abierto a toda la universidad en términos generales, pero digamos está muy enfocado para la tecnología de catastro y agrimensura. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo te llegó el link? No me lo mandaron por el Canvas. Ok, pero te lo mandaron sin ningún asunto. No, nada, pero ya me enviaron uno que hoy a las 8 de la noche nos daban la instrucción para los principiantes, para los nuevos. Ah, tú eres nuevo, o sea, apenas vas a ingresar. Sí, señora. Ah, listo, no. Bienvenido a la institución universitaria y no, este no es el espacio. Ah, bueno, gracias, profe. Con gusto, momento. Bueno, Walter, te escucho. Yo tengo una inquietud con relación a eso. Lo que pasa es que con eso me encuentro todos los días. O sea, a mí me toca analizar predios pues, en todos los municipios del Valle de Aburrá y fuera del Valle de Aburrá, y me encuentro con ese fenómeno de los linderos no muy claros. Entonces, en ese caso particular de esa imagen que estamos viendo, correspondería a hacer una rectificación de linderos predio a predio. A ver, dependiendo, ¿cierto? Tenemos dos vías.
Si la persona está solicitando porque necesita ya urgentemente, tiene proyectado, es un lote y va a hacer un RPH, lo va a edificar, bueno, cierto, con efectos registrales la persona va a hacer algo en su propiedad. El mecanismo que las personas tienen es la conservación, ¿cierto? Si ya es un tema que, digamos, llega un gobernante y dice, bueno, ya este X municipio tiene tantos años, está desactualizado y lo prioriza, y entonces se hace la contratación de la actualización de ese municipio, se hace esa corrección de manera masiva. Aquí hay que tener en cuenta que son procesos totalmente diferentes, ¿cierto? En donde en el levantamiento de la información masiva se hacen unas correcciones de las ediciones, se hace mucho respecto a métodos indirectos, se hacen amarres de las manzanas con trabajos de campo en las zonas destinadas, y el reconocimiento en la conservación ya es como más de ir al campo, predio a predio, como tú lo dices. Hacemos un estudio prácticamente de títulos, como ustedes lo han visto. En los procesos de actualización no se hace un estudio de títulos de cada uno de los predios. Lo que se hace es que se cruzan las bases de datos de la información de manera masiva, y los software que se tienen para los procesos de actualización sacan unos porcentajes, dicen, vea, acá no hay coincidencias, aquí hubo este cambio, ¿de acuerdo a qué? A la información de registro, a los boletines, vea, ingresa en este municipio ingresaron tantos boletines, entonces que si están actualizados en catastro. Básicamente es cruces de base de datos, pero que en un proceso masivo de actualización se haga un estudio jurídico, digamos que se vuelve inmanejable. Inmanejable porque si estamos hablando, un ejemplo, de un municipio de Medellín, con la cantidad de predios que tiene, hacerle el estudio de, si Walter, tú que estás en la práctica, hacerle el estudio a veces de título a un solo predio, o Iván, que también están en el ejercicio, se vuelve muy complejo por toda la casuística que uno encuentra. Ahora, tomar los 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, y si vamos a hablar de grandes ciudades, no sé, casi los millones de predios que pueda tener. Entonces, de acuerdo al proceso y al objetivo que se quiera llevar, se hacen este tipo de correcciones mediante procesos de actualización o mediante la conservación. En este caso, esta persona que dijo, yo necesito organizar mi predio y voy vía conservación. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea? Que si una persona tiene ya un acto administrativo mediante la conservación, ¿qué debería ser la actualización? ¿Conservarla o cambiarla? Acoger. Si tiene, profe, la modificación ya mediante la conservación, Sí. acogerla no. Exactamente. Entonces hay unos reportes en la actualización, ¿cierto? Cuando está el proceso de actualización de un municipio y se saca, un ejemplo, municipio Pepito. El municipio Pepito realizó todos esos actos administrativos y tiene todas estas resoluciones. Estos predios, y se hace el comparativo con la base de datos geográfica, estos predios se deben de conservar. ¿Qué pasa al software del módulo de conservación, de actualización? Dice, ve este predio que fue rectificado mediante este acto administrativo, se le dio un área de, un ejemplo, 10 hectáreas, está siendo modificado y tiene 20. Ojo, alerta. Entonces ya se entra con los operadores de las actualizaciones a decir, vea, hay que, un ejemplo, saca un porcentaje de error del 10%. No, eso no es así, no puede pasar un proceso de actualización, tienen que revisar esto, se devuelve. Ellos vuelven y cruzan, sanean la información, corrigen. Si el error es a nivel de qué,
del gráfico, de la base de datos gráfica, o si es a nivel de qué, de dato, ¿cierto? ¿Te queda clara la duda, Walter? Claro, claro, profe. O sea, ahí empiezan entonces a intervenir las formas de actualización catastral, ¿cierto? Ya en el caso de que alguien lo requiera, entonces sería el mismo propietario y a través de un acta, me imagino yo que de vecinos, que harían de alguna manera la contribución para esa corrección. Sí, por eso. Sí, la conservación, ¿qué es? La conservación permite que los usuarios realicen las diferentes, o sea, soliciten que se hagan las diferentes mutaciones o que directamente desde registro también se hacen, porque por ejemplo los cambios de propietario, el propietario no viene, vea, necesito que me cambie mi predio que ya lo vendí, sino que directamente registro manda los boletines y eso se cambia, ¿cierto? Esa es una. Pero si una persona necesita un certificado de área para efectos registrales, esa persona mediante la conservación dice, vea, yo necesito que, señor gestor, necesito que usted me certifique. Ah, listo. Entonces ahí se le pide una documentación y paga un rubro para acceder a ese certificado. Es como cuando yo voy y le digo a la superintendencia, necesito que usted me dé el certificado de propiedad, es decir, el folio de matrícula. Yo pago, él me da el certificado. Listo. Yo necesito que Hacienda me dé el certificado de paz y salvo de los impuestos. Ah, listo. Yo pago, Hacienda busca sus bases de datos y me da un certificado que yo estoy a paz y salvo. Pasa lo mismo con catastro. Yo necesito que usted certifique, porque usted es la autoridad, que la normatividad colombiana dice que usted es la autoridad para certificar las áreas, ¿cierto? Una cosa es que una persona me lo solicite. Yo como gestor tomo la información y le digo, sí, se certifica mediante, dependiendo de la norma que sea, mediante este artículo, pero también podemos decir, no se puede certificar. ¿Por qué? ¿Por qué creen en qué casos, por ejemplo, no podemos certificar? Profe, cuando hay líos entre propietarios, cuando un Exacto. predio tiene varios propietarios y de pronto hay diferencias entre ellos. Ah, bueno, cuando hay qué? Cuando un predio tiene varios propietarios y hay diferencias de pronto entre ellos. Digamos que ahí como que dependiendo también, pero yo te había entendido como diferencia entre propietarios, es decir, un lindero que no estén de acuerdo. Sí, que estén disputos el lindero. Exactamente lo que llamamos que se vaya para proceso de linde de mejoramiento, catastro, ustedes saben que no sanea, entonces en ese caso nosotros nos abstenemos de certificar. No señora, vea, por acá no es el proceso, usted debe de hacer este proceso y posterior al resultado de ese proceso nosotros lo inscribimos, ¿listo? Ahí hay que tener en cuenta, María Fernanda, cuando son varios propietarios en un predio, ¿cierto? Hay que ver las calidades de los propietarios. De acuerdo a la norma, a la 1732, voy a poner un ejemplo. La 1732 podría decir, solamente pueden solicitar la rectificación de áreas los que ostenten el título de propiedad del bien. Y si son varios, todos. O sea, la solicitud debe ir firmada por todos. Entonces, en ese caso, si uno no la quiere pedir, pues hasta ahí quedó porque no se está cumpliendo los requisitos mínimos que pide la resolución. Pero, dice la 1101, vea, si bien las personas que son herederas, poseedoras y ¿cómo es que tengan falsas tradiciones y eso, no pueden solicitar certificados, rectificación de áreas, bueno, pueden solicitar la inclusión del área en el folio de matrícula. Le da otra vía y en este caso no tendría que cumplir que sean todos los propietarios o que sean propietarios, sino que le abre el panorama. Entonces, por eso te digo, depende en qué norma se encuentre el trámite en curso, van a aplicar algunas cosas y por eso es importante que las leamos para poder empezar a identificar esas diferencias que tiene una con la otra,
Digamos que aquí nos enfocamos mucho en la parte técnica, en qué aspectos va a tener una y qué aspectos va a tener la otra, pero esos aspectos ya de si esta persona puede solicitar, si esta persona no puede solicitar, que por ejemplo sea una empresa, qué requisitos se necesita cuando es una empresa. Entonces se necesita que sea, que presente la Cámara de Comercio, el certificado del representante legal, el documento del representante legal. Ok. Y si estamos frente a, ¿cómo es el otro caso? Herederos no, sino, bueno, cuando son propietarios, entonces tiene que presentar el folio de matrícula, la cédula de ciudadanía, la escritura. Entonces se deben de cumplir. Laura Marcela. Espérate, le doy. Tampoco la he escuchado, entonces no sé si será también una estudiante nueva. Entonces, todos los reglamentos, todos esos ítems que deben de cumplir de acuerdo a la norma que se encuentra. ¿Listo? Sí, señora. Teniendo en cuenta esto, entonces listo. Perfectamente, ya estamos viendo nuestro predio. Ok. Ahora, otro documento que les presenté es el certificado de libertad. Como ustedes conmigo ya han leído certificados de libertad, ¿quién se anima a leerlo? No me quiero quedar con la duda. La compañera que entró nueva, Laura, ¿eres de la universidad o eres nueva en la universidad? ¿Sí está? Laura Marcela. Bueno. Claudia, hola. Hola, profe. Profe, yo tengo una preguntita. Cuéntame. Pues yo siempre entraba a los TAC, ¿cierto? Sí. Yo estoy en el primer semestre, Sí. pero a mí no me han llegado sus correos. Lo que pasa es que yo no tengo la base de datos digamos, de todos los estudiantes. Por eso, ¿tú ahorita entraste al principio o entraste un poquito ya adelantadita a la clase? No, al principio. Bueno, por eso Andrea, no sé si Andrea les mostró el canal de YouTube, pero yo te muestro. O les muestro. Profe, pero yo digo estos documentos de los que usted está hablando. Bueno, por eso, esos documentos que yo estoy hablando, yo en la clase pasada, profe, pediste el correo de los que estuvimos. En la clase pasada solicitaste el correo de los que estuvimos para enviarnos estos documentos. Sí, yo solicité los correos para enviarlos. Igual no importa, en este momento pues Meet me genera siempre a los docentes, como nosotros ponemos a grabar, siempre nos genera la asistencia. Entonces, si deseas, yo vuelvo y tomo a los que estuvieron hoy, por si se me escapó alguno, y se los envío para que tú lo tengas igual para caso de estudio y te acuerdes. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, ¿quién quiere? Dime. Hola. Hola. Qué pena con ustedes que entré tarde porque, bueno, tengo unas dificultades de internet, pero resulta que no me había fijado y entré con otra cuenta. Entonces, perdón, no era una nueva, sino yo, pero ya me acomodé. Yo sí decía Laura. No, sino que ahorita entró un estudiante que apenas es nuevo y yo dije, será que también le llegó el link a otro nuevo. Listo, Yuri. Qué rico tenerte por acá. Entonces, ¿quién quiere leer este certificado? Las partes que nosotros, las más importantes. Profe, yo me le apunto. Hágale pues. Espérenme que es que lo estoy abriendo, lo estoy guardando aquí para que me crezca. Para ponerlo más grande. Sin embargo, yo aquí lo voy a poner más grande. Ahí lo ven mejor. Sí, profe, ahí está bien. Johnny, no te había escuchado la voz. Mentira que sí, al principio sí. Se me había olvidado. Bueno, sí, profe. Yo lo tengo ya aquí. Descargué el PDF, entonces me queda más fácil, profe. Profe, la matrícula 018-10-106, ¿cierto? Ajá. Le borro parte de la matrícula. Sí.
Empiezo leyendo de una vez descripción, cabida y linderos. Por ejemplo, en O esa leo, descripción de linderos, ¿qué encontramos? Ay, o leo todo el encabezado. no, el encabezado. Nosotros necesitamos leer todo el encabezado. Esto es del municipio de Marinilla. Necesitamos, por eso. Y este encabezado, ¿qué es importante? Que es súper importante que nosotros decimos, no se me puede pasar. Que el folio esté activo. Es correcto. Pues esta es la parte más importante. Estaba el folio, sí, activo. Listo. Y si ahí dice el folio cerrado, empecemos a la fecha es del 9 de febrero del 2006. Después sigue descripción, cabida y linderos, contenidos en escritura número 213 del 702 del algo. Marinilla, lote número 3, con un área de 284.33 metros cuadrados. Y ahí nos quedamos, porque no tenemos linderos. ¿Cierto? No tenemos linderos. En esta primera descripción no teníamos linderos, pero sí nos están diciendo dónde están. Nos están diciendo, vea, no se lo va a poner acá, pero váyase a tal escritura que allá usted sabe que los linderos que corresponden a este son los del ¿qué? Lote número 3. Y que tiene un área de ¿qué? De 284. Entonces, de entrada, si esta persona nos viniera a solicitar la inclusión del área en el folio de matrícula, ¿qué le vamos a decir? No, usted ya la tiene. Que ya está. Exacto. Buena, regular, mala, es otra cosa. Pero ya tiene área. En su antecedente ya tiene área. O sea que ese artículo ya, digamos, lo tachamos. Por ahí no puede ser. La persona está diciendo, venga, yo tengo un título que dice que tiene 284. O en otros casos dice, yo tengo un título que dice que tengo 10 de fondo por 30 de ancho. Yo necesito que usted me certifique si eso que dice el título es la realidad física o no. ¿Cierto? Entonces, acá en esta complementación, ¿a qué se refiere esa complementación? Está hablando de las mutaciones que ha sufrido el predio a través de los años. Exacto. Entonces son como muchos folios pueden traerla y otros no. ¿Por qué es importante esa complementación? Porque es como parte también de la historia de ese predio, que muchas veces en otros títulos encontramos un colindante y no lo encontramos estrictamente en las anotaciones, pero lo encontramos por acá. ¿Listo? Entonces miren que acá hay unos actos aquí hay unos actos, entonces dice escritura, 14, no sé qué, compraventa, hecha a Jorge. Uy, si a Jorge yo por acá no lo encontré, lo encuentro por acá, quizás buscando esta escritura, voy a encontrar ese hilo conductor cuando estoy haciendo estudio de títulos de un predio. Entonces mire que acá me habla de sentencias, de escrituras, de compraventas, mire que aquí me habla de sucesiones. Esa complementación es muy importante para el estudio de los predios en los casos que lo tienen, porque van a ver que no todos los predios tienen la complementación. Bueno, de ahí pasamos a qué, Walter. Después sigue ahí sigue la dirección del inmueble. Que es importante porque nos tenemos que ubicar. Exactamente, pero nos tenemos que ubicar. Entonces ya sabemos ahí que el predio es urbano. Predio urbano, lote número 3, sector el otro lado. Listo, matrícula abierta con base en la siguiente. Exacto. ¿Qué significa? Que de esta matrícula se desprende la actual. Esa, o sea que es la que nosotros hablamos que es la matrícula ¿qué? La matrícula madre. Esa, o la matriz, han escuchado. Es que ¿cuál es la matrícula matriz? La matrícula matriz es esta, porque de este folio de matrícula se desprende. Puede que de este folio se hayan desprendido varios, porque intuyo eso, porque si aquí dice lote número 3, quizás mínimo hay un 1 y un 2, ¿cierto? Por lo general uno no dice, voy a hacer un loteo. Sí, el loteo es el 3, 6, 9, no.
Uno dice lote número 1, 2, 3, 4, tiene un consecutivo. ¿Cuántos lotes en este momento se hicieron? No sabemos. Tendríamos que entrar a los títulos a ver cuántos lotes fueron desagregados. Entonces, esa primera anotación que me está diciendo, esa primera anotación habla de un loteo. Precisamente de un loteo. Y quien la hace la empresa Inversiones Marinilla. Listo. Entonces dice, loteo. ¿Qué escritura tiene acá? 213. ¿Y qué escritura me está diciendo en la descripción? 213. ¿Cierto? Entonces, en esta escritura vamos a encontrar ese loteo que se hizo y ahí vamos a ver cuántos lotes salieron. Yo hago una pregunta. Si se hace un loteo y uno de esos lotes está pidiendo rectificación de áreas y en la inspección, cuando se va, se hace todo el procedimiento, reconocimiento predial, se mide, si tiene planos, se verifican los planos, se hace el estudio pues, de los colindantes, todo. Y se dice que efectivamente cambia el área. Voy a decir un ejemplo. Pasa de 284 a 300 metros. ¿Ustedes qué creen que cómo van a estar los otros lotes? Pensaría uno que hay errores en todos, pro. Es correcto, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, corregí uno y me quedan otros también ahí volando. Por eso muchas veces la recomendación es, cuando se va a hacer una segregación o un loteo, es primero rectifique y posterior a la rectificación lotee. ¿Por qué? Porque si yo tengo un predio y rectifico un predio, y no, vuelvo y repito, no quiere decir que no nos equivoquemos. Puede que en algún momento haya una mala rectificación también. O sea, siempre va a haber un espacio para el error. Pero digamos, en el escenario ideal, que lo que se quiere es que cada vez tengamos información más precisa. Entonces, si yo tengo un predio y no lo rectifico y lo tengo mal prediado y en un municipio desactualizado, que tenga mala restitución, que tenga mal levantamiento, ya de entrada sé que hay problemas. Y si yo en ese predio se inscribe un loteo de 10, ¿qué pasa? Paso de tener un problema a tener ¿cuántos? 10 problemas. 10. Entonces paso de hacer una rectificación a hacer ¿cuántas? 10. Entonces por eso una de las indicaciones y las recomendaciones es que digamos también como ciudadanos en las buenas prácticas, entonces primero pidamos una rectificación y posterior a eso procedo a lotear. Entonces ya me van a quedar en el deber ser las áreas correctas de todos los lotes. ¿Cierto? Entonces, esta primera anotación es el loteo. Viene la segunda. Espérelo. Por la segunda hojita, que es esta. Entonces, la segunda es un ¿qué? Embargo. Un embargo. Exacto. ¿Esa nos afecta a las áreas? No. Listo. Para Pasamos. nada, profe. La tercera anotación. La cancelación del embargo, profe. Exacto. Entonces le hacen el embargo y se cancela. Ya, y se acaba el proceso. La anotación número 4. Una compraventa. Es correcto. Y una compraventa total. No estamos haciendo tampoco ninguna afectación ¿a qué? Al área. Al área. Exacto. La anotación número 5. Se sigue la compraventa. Compraventa. Otra. Listo. Y la anotación número 6.
La declaratoria de utilidad pública. ¿Eso qué querría decir eso? Pero yo tengo una pregunta ahí, o sea, ya el municipio entonces decide que necesita esa área para algún desarrollo urbanístico o algo así. En este caso específico, si ven la imagen, Es como para integrarle al garaje ese o qué. eso es una terminal, exacto. Eso es una terminal, ya les voy a mostrar. Esto es una terminal como de buses, si ven que es como un parqueadero. Es una zona muy grande de parqueadero. Entonces es para hacer como por acá es un corredor de transeúntes. Entonces hasta donde tuve información era para ampliar como la zona peatonal. Sí, profe, disculpa, yo lo busqué en Google Maps y ya hay una vía nueva. Muestra, uy, que Julián Camilo, te veo bien, muéstrame. ¿Puedo dejar compartir y nos compartes, por favor? Ay, profe, voy a ver si tengo... sí, casualmente sí lo tengo ahí. Un momento, profe. Hola, Manuel, cuéntanos. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No me has mandado más casitos? Claro, yo te escribí, profe, que le vamos a... Sí, pero es para la próxima. Listo. Profe, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que ya el predio ya sufrió una subdivisión, en planeación no se supone que ellos tienen esas bases de los alineamientos que van a quedar en el municipio como tal. No te escuché, ¿cómo? O sea, el predio tiene una subdivisión, o sea, el predio nació de un... Sí, de una subdivisión, ¿sí? Un loteo. Pero cuando se hizo ese loteo, tuvieron que tener en cuenta los lineamientos, pues, como para dejar esas majas de alejamiento. Y mire que posteriormente lo están haciendo. Lo que pasa es que, a ver, recuerda que todo va como a la época. Entonces, si tenemos casos en donde los loteos son muy antiguos y la normatividad en ese momento no estaba, no va a tener esos retiros y por eso es que posterior a eso, ya sean las alcaldías o la gobernación o la nación, procede a la compra de los bienes, sea para intervención de obras de vías, para ampliación de las mismas, o zonas verdes, o un parque, ¿cierto? Todo también se va, o sea, la parte urbanística es muy dinámica. Entonces, cada vez la normatividad también va avanzando en ese sentido, y no sé si ustedes, en el tema de lo que hablábamos alguna vez en reconocimiento predial, digamos que la norma dice que uno no construye a borde de vía, ¿cierto? Pero uno, ¿qué es lo que a veces comúnmente ve? Que la gente construye y posterior a eso saca, así sea el garaje o un domo o lo que sea, hasta el borde. Hasta el borde. Que la norma diga que no se puede hacer, hay una brecha entre que no se puede hacer y las personas lo hagan. Entonces, en ese caso, también hay que tener pendiente lo siguiente. Recuerda que para hacer loteos, de acuerdo al municipio, existen unos mínimos para poder hacer las subdivisiones. Entonces, muchas veces la persona, y ahí volvemos al tema inicial, es que yo necesito ese poquito de área, entonces le hago la trampa y no me meta eso, o le hago la mañita al plano y eso no pasa nada, para que me dé el área para poder entrar a una subdivisión. Pues, tú, Manuel, que estás en los gajes del oficio, sabes que es así. Totalmente. Bro, inclusive lo que están diciendo en la otra clase de los compañeros de que, por ejemplo, acondicionan las áreas a catastro para poder que legalicen por la misma demora. Háblame un poquito más duro que no te escucho muy bien. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí sí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que están diciendo en la otra clase los compañeros decían que están acondicionando las áreas a las de catastro, pero es porque están demorando mucho para hacer esa notificación.
Entonces, ahí ya radica el problema de raíz. Por ejemplo, cuando va a haber un problema de linderos internos, piensa que no va a ser uno, sino que van a ser muchos. Exacto. Y recuerden, ahí tocaste algo muy importante. Recuerden que los ciudadanos también nos pueden vincular, un ciudadano particular, los pueden ser vinculados a procesos. Ustedes saben que los funcionarios públicos estamos sometidos a sanciones disciplinarias, penales, son penales, disciplinarias y, ¿cuál es la otra? Fiscales, ¿cierto? Cada una de acuerdo a las diferentes, digamos, faltas que se puedan cometer. Pero si un particular, llámese este particular profesional en topografía, o llámese particular el abogado, o llámese particular el mismo solicitante, induce al error, o sea, se presta para inducir al error, porque está diciendo, un ejemplo, un topógrafo o un arquitecto o un ingeniero o un delineante, cualquiera de esas profesiones que estén en este medio, dice y está firmando con su tarjeta profesional que ese es el levantamiento, cuando en realidad estamos copiando las áreas para que salga rápido el trámite. Y son malas prácticas y estamos induciendo al error, puede ser vinculado y tiene sus consecuencias penales y bueno, todo lo que pueda proceder hasta lo que sabemos, puede perder matrícula profesional y bueno, dependiendo del caso como se magnifique. Entonces miren las consecuencias y lo que tú estabas diciendo, o sea, cómo vemos en la práctica eso tan normal solamente por querer que me salga algo rápido, pero me sale mal. En algún momento eso va a salir, va a relucir. Entonces, Camilo, muéstranos la imagen. Si logran identificar ahí el predio. Si Camilo está hablando, no lo escucho. No, profe, que por aquí es donde se corta. Ya esta es una vía nueva. Ajá. Entonces llega hasta aquí. Sí, entonces ahí hay un corredor que el municipio está interviniendo para hacer un mejoramiento de la zona. Y miren, miren que ahí está quebrada la Marinilla. Miren. La carrera 36. La cartografía está indicando que miren lo diferente que hay. Miren que dice quebrada. Sin embargo, es una quebrada que es bastante, tiene bastante caudal y por eso está en la cartografía como un drenaje doble. Ya recuerden que los drenajes sencillos son cauces de menos caudal. Muchas gracias, Camilo, por mostrarnos la imagen. Entonces sigo acá con lo que estábamos viendo. Bueno, y entonces en el certificado, entonces esta última anotación nos afecta al área. La última, aquí. No nos afecta. Profe, no nos afecta el área, simplemente que seguido la declaratoria de bien de utilidad pública, no se puede hacer ninguna mutación por parte del propietario, excepto vendérsela al mismo municipio. Exacto. Y habíamos dicho que que sería a través de una expropiación administrativa o voluntaria, ¿no? Exactamente. Pero entonces ahí también, sí, un ejemplo, voy a poner la imagen. Eso ya también lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Espérenme a ver, acá está la imagen. Plano, ¿no? Que la hice. Acá. Un ejemplo. Este predio 38 es de otra persona, es mío. Y yo voy a solicitar una rectificación de área. Y me doy cuenta que este lindero se equivocaron, se certificó, pero está, o que no es. O no se ha certificado, digamos en el caso que no se ha certificado, pero que ese no es. Que me lo corrieron o que se movió. Ahí recuerden que bajo la
resolución actual, la 01 y 11, no aplica acuerdo entre las partes. Porque no puedo hacer acuerdo entre las partes ni con poseedores, ni con bienes de uso público, ni con predios baldíos. ¿Listo? Esa es otra de las características que tenemos que tener en cuenta cuando estamos, y eso lo van a ver más adelante los chicos de reconocimiento, ya vamos a entrar a eso, las características, el uso, las tipologías de las construcciones, los tipos del terreno, ¿cierto? Entonces acá estamos frente a un bien de uso público. Bueno, entonces el certificado de libertad. ¿Cuántas anotaciones en total dice que tiene? Son 6 anotaciones. 6. Exacto. Entonces 6 y 6, ¿cierto? No vemos nada cortado. Tiene la firma del 2020, digamos que es válido para la fecha de la solicitud. Este certificado debe estar vigente a la fecha de la solicitud. Diferente es si el gestor se toma un tiempo diferente, o sea, o más largo, más extendido, y este certificado de alguna manera se vence, pues ya el gestor tendrá los mecanismos para hacer las consultas en la base de datos de la superintendencia para actualizarlo. Pero el solicitante en su momento dio la información que correspondía. Ahora vamos a leer los títulos. Digamos que este es el fragmento de la escritura que nos mencionaban anteriormente. Solamente tomé el fragmento de del lote número 3, que era el que nos compete. Como les dije, para mantener un poco el tema de los datos. Entonces, ya sabemos que es un predio ubicado en donde, en el municipio de Marinilla. Miren que coincide el área que tenemos en el certificado de libertad correspondiente a esta. Entonces dice, por el norte con Gabriel. A ver, por el norte con Gabriel. Por el occidente con carrera 36. Empecemos acá con la imagen. Ay, ¿qué se hizo? Si yo leo esto, vamos a leerlo literal, a ver si las orientaciones sí nos da. Entonces, por el norte con Gabriel, bueno, me están mencionando que por acá en el norte hay una persona, Gabriel, que puede ser hoy o no, ¿cierto? Por el occidente con la carrera 36, ve, coincide que el occidente esté la carrera 36, por lo menos hay una vía. Por el oriente con Gabriel, me está diciendo por este lado con Gabriel. Y por el sur con el lote número 2. Lote número 2. Bueno. Es decir, ¿cuál sería una de las primeras conclusiones que yo saco al leer? Profe, que el loteo fue así como hacia el sur todo. 1, 2, 3. Puede ser esa, ¿cierto? Pero miren esta numeración. Profe, no coincide. Esos son los lotes que se hablaban al principio. Exacto, miren, acá estamos hablando de de esos lotes. Probablemente está en la zona loteada, ¿cierto? Probablemente. Como no tenemos el folio de matrícula de cada uno y no tenemos la escritura completa, pero digamos en el número de la prediación, eso es lo que intuimos. Pero si me está diciendo lote número 2, ¿cómo compruebo yo? Porque mire que no me está diciendo Juan, no me está diciendo vía, no me está diciendo cordillera, no me está diciendo río, no me está diciendo quebrada.
Me está diciendo lote número 2. Por tanto, cuando hay loteo, uno de los requisitos para desenglobar y hacer loteos es que para las curadurías, que presenten ¿qué? El plano de cómo va a ser ese loteo. Y ese plano se protocoliza ¿sí? En la escritura del acto del loteo. Entonces, una de las maneras para corroborar que efectivamente es este lote número 2 que me están mencionando es solicitar el plano, y en el plano dice lote número 1, lote número 2, lote número 3, o en su defecto, este me están diciendo que es el 3, entonces este es el 2 y este es el 1, ¿cierto? 1, 2 y 3. Listo. Esa es una forma, pero ¿cuál es la realidad? Muchas veces vamos a planeación, a curaduría, ya el plano no existe, se perdió, se traspapeló, se inundó, quizás se quemó, el CD se dañó, le dio hongo, el disco duro también se dañó, se va a la notaría y tampoco lo encontramos. No se encuentra el plano. Ay, ahora, ¿cómo sabemos que este 38 realmente es el lote número 2? Entonces, ¿qué hago? Busco el folio de matrícula de este lote número 2 y así como en este folio de matrícula que estábamos viendo acá, aquí, ¿cierto? Me estaba diciendo, vea, este folio corresponde al 3. Entonces, en la misma medida, me debe decir lote 2. Ahí tenemos otra forma de verificarlo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Iván. Cuéntame. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, listo, profe, qué pena, gracias. No, y también pues hace uno relación con el código catastral, pero tanto en el título como en el certificado los folios difieren. Sí. No es la misma cédula catastral. Sí. Si te entendí, es esta parte. Mire, cuando uno está leyendo incluso el certificado de libertad y tradición, mire que aquí a veces les ponen unos códigos catastrales. Y este código catastral, si te vas a esta realidad, puede diferir. Incluso en la escritura, si ustedes vieron también, espérenme a ver si la tengo por acá la parte. Sí, no, este no es eso. Esto tampoco. Tengo varias cosas ahí que estábamos revisando, entonces. Espérenmelo acá. Acá. Por ejemplo, en este dice 39, pero puede a veces decir un código tampoco. Eso es lo que estabas diciendo. Correcto, profe. Exactamente. Pero en el folio de matrícula, si no me diga la cédula catastral, un ejemplo, yo pincho la información y le busco que el predio 38 tiene folio de matrícula 25. Y voy y busco el certificado del predio 25 y en el folio de matrícula, independiente del código catastral que me diga si lo dice o no lo dice, porque no en todo lo dice. Pero si en ese folio de matrícula dice lote 2, ya verifico que es lote 2. O hay una tercera. ¿Cuál sería esa tercera? Y fue la primera que yo manifesté, que dije la importancia de esto acá. Me voy al folio matriz, ¿cierto? Veo cuáles fueron los lotes que salieron de ahí y verifico los lotes, cómo quedaron en registro, ¿cierto? Esa es otra forma de averiguar. Porque cuando nos hablan del lote número 10, si tú vas en campo, venga señor, usted sabe si este es el número 10. El cómo va. Es más fácil que en la realidad, cuando uno va a terreno, las personas aprendan a reconocer o a identificar
a don Walter Mario, que siempre fue el dueño de la herencia, de la finca La Herencia, ¿cierto? Suele suceder que identifiquen a las personas que han sido de pronto por mucho tiempo, por tradición, dueños ellos y sus familiares de ciertos predios. Pero ya cuando hablamos de divisiones, las personas no saben esa información. Entonces uno va al campo a decir, venga, el lote número 10, no sé, no, yo no tengo ni idea. Pero si le preguntamos por la quebrada, por el pasaje, por el descanso, ¿cómo es que es esos espacios donde descansan las mulas? ¿Cómo se les llama eso? ¿Pesebrera? No, son como unos parajes conocidos en el campo, en la zona rural, donde por tradición, nuestros ancestros, los arrieros, cargaban las mulas y la mula con el movimiento se le va como aflojando la carga. Entonces, cada cierto tiempo las mulas las descargaban y les arreglaban la carga. Eso tiene un nombre y como son puntos ya como conocidos en la zona rural, también cuando uno hace la lectura de las escrituras, los ve. Entonces no son zonas geográficas, no es nombre de vereda, no es un nombre de una finca, sino un punto de referencia. Se me fue el nombre de cómo le llaman a eso. Entonces, teniendo toda esa información y una última que fue, en el correo electrónico, bueno, esta es la información que nos entrega el propietario. Nos dice, vea, este es el plano. Este es el plano del levantamiento que se hizo. ¿Cuál es la primera diferencia que yo veo? La escala. Bueno, la escala. Sí, porque igual la información de nosotros está levantada a una escala. Si ese es un levantamiento topográfico, va a tener otra escala. Independiente de la escala, el resultado va a ser similar. ¿Listo? Difiere, pero es similar. Entonces, esa una. ¿Qué están viendo? ¿Esto es qué? Esa es la quebrada. Exacto. Entonces, el predio se va hasta la quebrada. Digamos, para efectos del trámite, yo paso eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está mi foco? Aquí. Ahí en ese lote. Exacto. Probablemente si a se le va a pedir rectificación y este es el plano aportado, bueno, habría que analizarlo, ¿cierto? Habría que analizarlo muy al detalle y tener en cuenta todas estas muescas y metidas que tiene el levantamiento del predio, aunque miren este detalle. En la actualidad, miren, este plano, uno dice lo que estábamos mencionando al principio, esto está como muy igual, porque se está hasta montando en el río igual que lo tenemos nosotros. Y miren que en la cartografía por acá hay un cerco. Pero, como digo yo, nos centramos es acá. Listo. Este es el plano. ¿Qué le están viendo ustedes? Es muy similar a lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Estoy viendo que ya por acá, como nos mostraba, hay como un árbol y ya el trazado no está tan a la vía. Tan a la vía. Es correcto. Ahora viene la pregunta. Teniendo esa información, y estos ya para finalizar, estos linderos que yo les pasé aquí, ay no, vuelvo y abro eso. Estos linderos. Teniendo estos linderos, listo, ya corroboramos el lote por cualquiera de las vías. ¿Y cómo corroboramos a Gabriel? Que me levante la mano, porfa, y vamos diciendo. ¿Cómo corroboro que por el norte es Gabriel? Y por el oriente también es Gabriel. Uy, Manuel, dale.
Profe, sacando el certificado de libertad del lote que está ahí colindante. Es decir, en la tradición nos damos cuenta si fue o pudo haber sido propietario de exacto. Entonces, es decir, que debo sacar el folio de cuál predio. Eso es que el 07, no veo bien. Exactamente, que es en este caso está también, da la casualidad que sigue siendo por el norte y por el oriente el mismo. En ese orden de ideas, podríamos pensar, puede ser el mismo en la actualidad. Hoy sigue siendo Gabriel. O puede que haya cambiado. ¿Y dónde nos damos cuenta? En las anotaciones del folio de matrícula. Si en algún momento, es decir, si yo veo este folio de matrícula y en este, digamos que este es el folio de matrícula del predio 7, y en este folio, acá en la última anotación, dice Gabriel A sigue siendo Gabriel. O si veo en la anotación número 4 y dice que pasó de Walter a Gabriel y aquí tengo un embargo y acá tengo una sucesión, ¿sigue siendo de quién? Sigue siendo de Gabriel. Dependiendo. Ojo lo que dije, puse una cascarita, tengo una sucesión. ¿Puedo cambiar de dueño, profe? De los herederos. Es correcto, ¿cierto? Entonces, miren, ojo, si bien estamos enfocados, en los movimientos que me están incluyendo el área, también hay que tener mucho cuidado con esos movimientos donde están los herederos, sucesiones, compraventas, porque ahí vemos si cambian de propietario o no, para efectos de análisis de linderos. Pero si en este momento tenemos en la anotación número 4, ya voy a dar la palabra a Gabriel, aquí también tengo un embargo, acá quitan el embargo, ahí sí digo, no necesariamente en la última anotación está el propietario, porque miren que hay muchas anotaciones de diferentes índoles que no necesariamente afectan el área o son cambios de propietario. Entonces, en la anotación que lo encontremos, decimos, bueno, hoy es, o en la anotación número 2, pasó de ser de Gabriel a Luis, y a Luis es el que tengo hoy en la actualidad en la base de datos. ¿Quién levantó la mano? Manuel. Hola, Manuel. Profe, pero no siempre tampoco colocan el del título. Puede ser que coloquen, por ejemplo, que la esposa de uno de los propietarios. Sí. Entonces ya hay que requiere pues como trabajo en campo para indagar a esa persona dónde pudo haber estado o fue familiar de uno de los propietarios para poder familiarizarlo con una matrícula. Sí, lo que pasa es que, un ejemplo, yo soy vecina de Manuel. Físicamente allá somos vecinos. Pero Manuel no sabe, no tiene por qué saber, digamos, la intimidad de este hogar, cómo se manejan las finanzas, de qué parte es dueña. Entonces, por ejemplo, si Manuel va a hacer una escritura, dice, por un costado con Lorena, ¿cierto? Porque me conoce que yo soy la vecina, pero realmente el dueño de mi predio, pues de donde yo estoy, puede ser mi papá. El folio de matrícula está a nombre de mi papá, pero eso Manuel no lo sabe. Entonces, hay escrituras y por eso es importante el reconocimiento de campo, esa investigación que se hace, porque con la información de las bases de datos, si bien son una fuente de información valiosa, porque miren, nosotros hemos ido a campo en este momento, no. Y miren todas las conclusiones y todo el análisis que se puede hacer preliminar. Si bien es una fuente de información primaria, secundaria o muy importante, hay detalles que se validan y que se confrontan es en campo. Entonces, por ejemplo, esa casuística de que ponen a veces al hijo o ponen al papá o ponen a la esposa, pero eso queda ya del técnico que hace visita, vea, es que efectivamente el folio de matrícula se reconoce, era la esposa de don Jesús, cómo se puede evidenciar, y entonces ahí se van hilando ese tema de los colindantes, sobre todo cuando estamos hablando de personas,
Cuando estamos hablando de linderos arcifinios, digamos que puede cambiar un poco la situación. Pero también hay, ¿sabes qué? Poseedores también, posiblemente, poseedores de área. Sí, recuerden que en la información catastral se tiene levantado porque la información catastral dice se deben de levantar los poseedores, no solamente los propietarios. Entonces, de acuerdo, e incluso los ocupantes. Entonces, se pueden tener poseedores que luego pueden cambiar su calidad de la tenencia, si hicieron un juicio de pertenencia y ya son propietarios. Pero siempre y cuando hay que tener presente que los poseedores son sobre predios privados, entonces hay que hacer una identificación de ese poseedor sobre qué folio de matrícula está inscrito, porque si no, cambia y sería un ocupante. ¿Listo? Entonces, si yo logro identificar todos los linderos, son claros, bajo la 1732, podría certificarlo por qué artículos. ¿Alguien tiene conocimiento de ellos? Mejor dicho, para hacerlo más sencillo, puedo rectificar y o actualizar el área, o en este caso, si logro identificar o es un acuerdo entre las partes. ¿El primer escenario o el segundo? ¿Sí me escucharon? No, profe, no era mediante el 36. No. Nos quedamos en la posada, profe. Listo. Por eso, no se fijen en el número. Por eso se los dije. Tenemos el escenario de rectificar o actualizar el área. O acuerdo entre las partes. Estoy identificando. Estoy en el escenario donde identifiqué todo, encontré los linderos. La primera. Artículo creo que es 5.7 de la 1732. Creo que el 8, si no me falla la memoria y si no lo confundo con la 1101, es acuerdo entre las partes. Como estoy identificando y estoy encontrando el soporte y estoy diciendo es que esos linderos son debida y técnicamente descritos, lo que hablábamos, debida y técnicamente descritos, así sea, así esos linderos, vean, no tienen medida, no tienen puntos de georreferenciación, pero con los antecedentes jurídicos pudimos corroborar que son los linderos. Listo, nos vamos por ahí. Y en el caso donde no hubiéramos podido identificar, pero estamos frente a un propietario y se logre firmar un acuerdo entre las partes, pues lo direccionamos por el artículo 8 y 9 de la resolución, que sería un acuerdo entre las partes. ¿Sí les queda clara esa parte? Sí, profe. Queda clarito. Profe, a mí me la podía repetir, qué fue lo que entonces se hizo la actualización. ¿Cómo? ¿Qué se hizo? ¿Qué es lo que se procede a hacer entonces? Una actualización. Rectificación. Pero cuando, exacto, se rectifica y se actualizan los linderos, pero no actualización cuando estamos hablando de un proceso de actualización masiva, no. No es un proceso masivo de actualización catastral. Estamos hablando rectificación de área y actualización de linderos en conservación bajo la resolución 1732. Es decir, artículos 6 y 7, 5 y 6. Exactamente, exactamente. Y cuando estamos hablando por acuerdo entre las partes es el 8 y 9, ¿cierto? Sí, señora, totalmente de acuerdo. Listo. Y si estuviéramos frente a la 1101, adelantándonos un poco, tendríamos que tener en cuenta otra cosa. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta? El Las cuadrito. modificaciones que se hizo en la... El área que se pretende certificar. El área que se pretende certificar porque tenemos que sacar un porcentaje, pues eso lo vamos a ver más adelante, que nos va a decir si está fuera o dentro de los rangos de tolerancia. Y ahí ese dato junto con otras cosas nos va a decir, nos vamos en este artículo B por este artículo o C por este artículo o D no procede.
Listo, ¿cómo se sintieron hoy? Cada vez van entendiendo un poco más. Se va haciendo un poco más fácil el lenguaje. Díganme que sí. Mentira, no. Profe, hay que definitivamente coger la norma y leerla. Sí. Hay que coger la Muy norma duro, y leerla. Profe, el sitio donde paran las mulas son las posadas. Las posadas. Exacto. Y tienen a veces nombre, la posada tal, la posada, ¿cierto? Y son famosas en el campo. Listo, chicos. Espero que la clase de hoy haya sido de su total agrado, que hayamos aprendido mucho. Profe, sí, muy bueno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Que esté Muchas bien. Hasta luego. Entonces, el jueves, Manuel, ¿cierto? Sí, profe, dime. El jueves nos vemos con tu caso. Ah, excelente programa. Listo. Feliz resto de tarde. Chao, Gracias, igual. Luego. Chao. Igualmente. Con gusto, Nayeli. Luego. Chao.